grabación. En todo caso, continuaremos en este proceso. Ah, perdón, vamos a volver a encaminar nuestra lectura analizando este proceso y hablábamos de la comunicación, ¿verdad? La comunicación es tan importante en el sentido en el que la docente, ¿no? Y todos los agentes, ¿no? Porque además la norma lo especificaba, ¿no? La directora, el personal docente, el personal administrativo, tienen que caminar hacia un mismo objetivo, ¿bien? Y este objetivo, y este objetivo debe de ser eh, consensuado por todos los agentes, porque tienen que encaminarse. ¿Y dónde están estos objetivos? Obviamente no solo en el PI. Revisábamos ayer que la norma también lo propone dentro de la visión y la misión. Claro, ¿no? Son nuestros objetivos a largo plazo, ¿no? Y nuestros paradigmas como escuela, porque cada una de ellas las construye, ¿verdad? Las elabora junto con todos los agentes que trabajan en esa institución educativa. Entonces, claro está que deben formar parte de, no solo desde la construcción, sino también de la operatividad que estos deben de tener. O sea, ¿cómo lo voy a poner en práctica? ¿No? Primero, si hablo de una escuela saludable, ¿no? En el sentido en el cual eh, tome en cuenta la salud integral, ¿no? De los niños, entonces no puedo permitir, por ejemplo, que un niño consuma azúcar y gaseosas en exceso, porque mi misión y mi visión contemplan que tengo que cuidar la salud de mis estudiantes. Entonces, ese cuidado, lo leímos también en la norma, no solo está enmarcado en las docentes, sino también en las auxiliares, porque además participan en actividades como la alimentación. También hablaba de la comunicación que tiene que haber entre las auxiliares y los padres de familia, porque obviamente ustedes capturan estas imágenes y luego comentan con la mamita a la hora que lo entregan, ¿no? A los niños en el caso de educación inicial, y obviamente tiene que ir a ver nuestras recomendaciones, porque todos formamos parte de la construcción de conocimientos. Y en el caso de secundaria, ¿no? Por ejemplo, si la visión está en, en en tratar de hacer personas productivas, ¿no? Para una sociedad emergente, acompañar, pues, ¿no? En los momentos en los cuales tengamos estos espacios de conversar con los jóvenes, invitarlos, ¿no? A tantas propuestas de acciones productivas que hay ahora en el mercado, ¿no? Eso me obliga a mí como auxiliar de secundaria estar, por ejemplo, al día de qué bancos tienen propuestas para jóvenes emprendedores, ¿no? ¿En qué los podría ayudar la municipalidad ahora en el verano si quieren hacer algún emprendimiento, ¿no? ¿Qué propuestas de mercado pueden hacer que los jóvenes puedan hacer productivo su tiempo, ¿no? Invitarlos a que realicen acciones importantes si es que, por ejemplo, tienen una condición económica difícil, ¿no? Entonces, no podemos mantenernos al margen. Tenemos que tener muy claro lo que proponemos como institución y nos debemos involucrar. Pero para realizar todo ello, es importante contar con algunos elementos, ¿bien? Elementos. ¿A qué me refiero? Me refiero a aquellos instrumentos que me permitan tener un registro, una evidencia, para que cuando yo informe, porque tengo muy claro que la comunicación es un medio que tiene que estar presente en toda mi labor como auxiliar de educación y como parte de una escuela, claro está, ¿qué elementos voy a poder eh, tener a la mano, ¿no? Por ejemplo, si quiero conversar con algún padre de familia, eh,
¿Sobre qué evidencias voy a dialogar con él? Porque no solamente me puedo sentar y junto a la maestra y al padre decirle, bueno, yo lo he visto en algunas ocasiones que hace tal cosa, que propone estas acciones a sus compañeros, que los invita por ejemplo, no sé, pues, ¿no? A salirse de la escuela, ¿no? Si no tengo un registro de ello. Bien, entonces, miren, desde la norma nos invita a que podamos tener algunos instrumentos que acompañen una reflexión y análisis sustentado en evidencia, ¿ya? Y además también nos permite llevar un orden entre los objetivos que debo lograr, ¿bien? Uno de aquellos es el portafolio del auxiliar de educación. Si ustedes creían que solo el docente debía llevar uno, pues no es así. Miren, la norma lo especifica. Bien, la norma dice que tienen que tener un portafolio. Vamos a ver qué es lo que contendrá. El portafolio del auxiliar de educación debe contar, obviamente, valga la redundancia, con un portafolio, con documentación disponible. O sea, no es, uy, me lo olvidé en la casa, uy, hoy no lo traje. No, miren, tiene que estar disponible y accesible de forma física. Bien, también algunos de forma virtual, porque por ejemplo, si quieres leer el PI, pues no vas a imprimir todo el PI o todos los documentos de gestión, basta que lo tengas en virtual y en cada ocasión que designes un tiempo de lectura, lo vas a poder ir revisando. ¿Qué debe contener lo siguiente? Miren, debe tener el plan anual de trabajo. O sea, obviamente tiene que saber qué acciones vienen durante el año, en qué van a participar, ¿no? Ustedes saben que hay actividades que tenemos ya perennes, ¿no? Por ejemplo, aniversario de la escuela, ¿no? Fechas cívicas que ante la situación significativa del contexto sí o sí se trabaja, ¿no? Por ejemplo, Día de la Madre, ¿no? Es un día muy significativo. Navidad también nos preparamos para que podamos trabajar todo este aspecto de la fe y la moral en los estudiantes. Entonces, tenemos que saber en qué vamos a participar, tenemos que saber en qué momento, y obviamente todo eso está en el plan anual de trabajo. Tengo que tener un plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Aunque podríamos pensar que solamente estos documentos son importantes para el nivel secundario, no lo es. Sabemos que si queremos formar personalidades que encaminen una convivencia sana desde el aula, debemos trabajarlo desde el nivel inicial. Entonces es muy importante que todos conozcamos este plan, qué acciones como escuela estamos proponiendo y obviamente en qué voy a participar, ¿no? Además, también copia de las nóminas de matrícula de los estudiantes a su cargo, ¿no? Eh, bueno, creo que aquí puntualmente cuando habla de estudiantes a su cargo, se da en el nivel secundario que hay muchas secciones y hay varios auxiliares, ¿no? Que les asignan determinados grados o grupos a cada uno de ellos y obviamente es importante que ellos tengan esta nómina de matrícula, ¿no? Para que puedan tener un poco más de presencia frente a estos jóvenes. Y en el caso de el nivel inicial, sabemos que usualmente en las instituciones educativas las auxiliares rotan, ¿no? Una de las estrategias es la rotativa, entonces me imagino que en este caso tendrán que tener toda la nómina de los niños en su portafolio, ¿no? En reglamento interno de la institución educativa, ¿no? Y de repente resaltado en ese reglamento cuáles son las funciones
que propone la institución educativa, que ayer conversábamos, no es que se la inventen, no es que ellas la propongan, sino está basado justamente en este documento normativo, ¿bien? Que propone las funciones concretas que se solicita que trabajemos cada uno de los agentes. Bien, un cuaderno de incidencias. La memoria es muy frágil, bien, y cuando nosotros tenemos que trabajar con otras personas, tenemos que tener evidencias concretas, detalladas, fechas, situaciones, porque por allí se me pueda pasar algo importante o pueda inferir algo que mencione y que no ha sido así. Entonces, el cuaderno de incidencias me sirve a mí para en el acto, ¿no? Poder redactar la situación y así cuando yo tenga que exponerlo, tenga datos precisos y concretos, ¿ya? Nada de dubitativas, para eso nos sirve el cuaderno de incidencias. La ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo. En el nivel inicial tenemos una ficha de seguimiento de las competencias que los maneja la docente, pero que es recogido junto al auxiliar, ¿no? Quizás no todas las fichas estarán en el portafolio en físico porque es una ficha por estudiante, pero sí es un instrumento que como lo maneja la docente, tiene que estar en el aula y la auxiliar puede ir y leerlo o incluso ayudar a recoger los datos que ahí te solicitan. Bien, entonces tiene que ser de manejo, tiene que conocerlo, por ejemplo, cuál es, cómo está estructurado. Debe de saber que hay uno por estudiante, no es que haya en uno solo de todos, no. Cada uno de estos registros tienen el nombre del estudiante. En el caso de secundaria, son fichas que usualmente el equipo de tutoría elabora o construye, ¿bien? Sobre todo cuando hay casos específicos de algunos jóvenes que invita a hacer seguimiento, ya sea porque tiene una condición diferente o ya sea porque han identificado, ¿no? Que estas acciones tienen que ser documentadas, ¿no? Como un tipo bitácora, ¿no? En donde hayan fechas que demuestre lo que nosotros estamos comunicando. Bien. Registro de asistencia diaria, si es que hay traslados o retiro de los estudiantes por la situación emergente que haya sucedido. Un registro o acervo documentario de informes emitidos y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus hijos, ¿no? Y miren, también aquí está inmerso la comunicación, ¿sí? Entonces, cuando algún papá viene o se acerca, llámese del nivel que sea, el auxiliar tiene que tener conocimiento de ello, porque como bien lo estamos ahora analizando, tiene datos que aportar, ¿sí? Digamos que lo ideal sería de que se note el trabajo colaborativo, porque la docente tendría que llamar al auxiliar y al papá, ¿no? Y poder dialogar y conversar sobre la situación del estudiante, ¿no? Eso es un ideal, ¿bien? Entonces, invitemos y acompañemos a lograr esos ideales, ¿no? Si ustedes son personas proactivas y mantienen este hilo de la comunicación como un perfil que debemos de tener, entonces invitar a la docente. Miss, yo voy a tener mi cuaderno de incidencias, ¿no? Y de repente focalicemos a algunos estudiantes que usted cree conveniente. Yo desde mi mirada en algunos momentos en el cual usted no se encuentra, puedo anotar acciones concretas y cuando venga el papá, usted y yo podemos informarle con datos precisos para ver qué alternativas de solución podemos proponer y trabajamos desde todos, ¿no? Con todos de manera colaborativa. Entonces, ¿ustedes creen que ante una docente que escucha esa propuesta de un auxiliar, no encaminamos a un trabajo en equipo? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, porque además está dentro de la
dentro de lo que la normativa pide que ustedes tengan y realicen. ¿Ya? Horario de clases de los estudiantes, cronograma de charlas para estudiantes y o padres de familia, y el registro de la labor diaria que realizan en atención a los y las estudiantes, y claro, los padres de familia. ¿Bien? Entonces, todos estos documentos deben de tener las auxiliares de educación. Luego, la norma nos dice de la jornada laboral, ¿no? Los auxiliares de educación laboran de lunes a viernes. Tienen una jornada laboral de 6 horas cronológicas o 30 horas cronológicas semanal, mensual, ¿ya? Debiendo establecerse dentro del turno de funcionamiento de la institución educativa, ¿no? El de la mañana o el de la tarde. El director de la institución educativa establece anualmente el horario de ingreso y salida de la auxiliar. Aquí ya tenemos quién lo va a proponer, ¿no? Obviamente, dentro de su jornada laboral, a través del reglamento interno. Bien, ahí especifica. Dicho horario debe ser máximo 30 minutos antes de la hora de inicio de clase y 30 minutos después del término de las clases escolares. Cabe precisar que los 30 minutos antes y después de las clases deben ser comprendidas dentro de la jornada laboral establecido en el numeral 631. Vamos a retroceder al 631 para recordar qué es lo que nos hace énfasis, obviamente, las 30 horas cronológicas. Aquí también voy a hilar la coherencia que tiene este documento normativo. Recuerden que el día de ayer, dentro de las funciones de la auxiliar de educación, ¿no? Está el que tengan que asegurarse que los niños lleguen a su hogar en comunicación y en coordinación con el director, el docente y el padre de familia. Claro está que eso está contemplado en la media hora antes y después que deben de tener establecido las auxiliares. Bien, entonces, digamos que al analizar la norma nos vamos dando cuenta que hay obviamente funciones que están entrelazadas también, obviamente con las jornadas, condiciones y obviamente también con la remuneración. Sigamos con la lectura. El reglamento interno de cada institución educativa que cuente con personal auxiliar de educación debe contener los deberes del auxiliar contemplados en el artículo 219 del reglamento. Asimismo, las funciones específicas establecidas en la presente norma, quedando nulo de pleno derecho asignar actividades administrativas, de servicio, oficina y de apoyo técnico pedagógico que no le corresponde bajo responsabilidad administrativa. Bien, por eso es importante que al leer esta norma ustedes sepan en qué están enmarcadas sus funciones. Bien, entonces ya tienen aquí este artículo preciso que les dice que no les pueden asignar otras acciones que no sean las que contemplan este documento. Bien. Remuneración vacacional, compensación vacacional y vacaciones truncas. Obviamente, este aspecto está puntualizado en aquellas luchas ganadas, ¿no? Por los sindicatos y que ahora obviamente gozan las auxiliares, ¿no? Como un derecho laboral. Las vacaciones son un derecho que tiene el auxiliar de educación nombrado de poder gozar de descanso físico remunerado de 60 días calendarios anuales. Las vacaciones son irrenunciables y no son acumulables. Dicho periodo se contabiliza como tiempo de servicio.
¿no? Bueno, esto es plenamente conocido, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, los trabajos que están enmarcados en instituciones educativas y servicios educativos, valga la redundancia, tenemos pues 60 días de vacaciones, ¿no? Las auxiliares de educación nombradas que cesen sin cumplir el periodo laboral que le permite gozar del periodo vacacional anual o que cesen habiendo cumplido el ciclo laboral para el goce del periodo vacacional sin haberlo hecho efectivo, tienen derecho a percibir una compensación laboral, perdón, vacacional. Las auxiliares de educación contratadas tienen derecho al pago de sus vacaciones truncas durante los meses de enero y febrero, el cual se realiza de manera proporcional a los meses y días laborados en el año lectivo anterior, cuyo cálculo se realiza en base a la remuneración mensual y las bonificaciones por condiciones especiales del servicio. Ustedes saben que al contratarse desde marzo hasta diciembre, ya gozan de este derecho. Es por eso que tanto en enero como en febrero también les hacen el depósito a su cuenta. Bien, también aquí puntualmente nos hace saber que si, por ejemplo, como bien lo especifican los artículos anteriores, eh, puede que algún auxiliar haya cesado dentro de alguno de los meses del año, que no es diciembre ni marzo, ¿no? Dejando una plaza vacante para contrato y tú asumes ese contrato, obviamente ya no tienes, ¿no? El sueldo completo, pero sí una proporcional, que es calculado desde tu minuto de ingreso hasta la fecha término que dice el contrato. Bien, entonces, de todas maneras, eso pues ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque ya no estamos preocupadas en cuáles van a ser nuestras remuneraciones en los meses de vacaciones, ¿no? La compensación vacacional del auxiliar de educación nombrado se determina de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo, que es el que hemos leído, ¿no? Corresponde el pago de compensación vacacional como máximo por el periodo de un ciclo laboral cumplido para el goce del periodo vacacional y que no se hizo efectivo. Aquí, aquí en la norma especifica algunas situaciones administrativas, bien, de las reasignaciones. Hablamos de las reasignaciones en aquellas situaciones en las cuales un auxiliar ha sido nombrado en algún espacio territorial, ¿no? Y quiere irse a otro, ¿ya? Hay diferentes causales por el cual tenga que trasladarse a otro lugar, ¿ya? Pero ese proceso se llama reasignación, ¿ya? Recordemos que esta situación solo goza el auxiliar nombrado, ¿sí? El auxiliar contratado no, porque te asignan y te contratan a una institución educativa que necesite el servicio de auxiliares. Bien, entonces, todo aquello, vamos a darle lectura bastante rápida porque obviamente les corresponde a los auxiliares nombrados. La reasignación es el desplazamiento del auxiliar nombrado desde su plaza de origen, de la cual es titular, a otra plaza orgánica. Pero ¿en qué sí, por ejemplo, tienen que tomar en cuenta las auxiliares contratadas? Que al trasladarse, ¿no? Una auxiliar con su plaza, obviamente, deja sin efecto el contrato en esa institución educativa en donde está reasignándose, ¿no? Y deja libre de acuerdo a la plaza de origen de la que viene, ¿ya? Entonces, eso sí tienen que tomarlo en cuenta.
es de carácter definitivo, o sea, ya cuando te trasladas no puedes decir, ay, no, mejor ya no quiero volver porque extraño mi antigua escuela. No, no, ya no, es definitivo. ¿Ya? Es a petición de parte del auxiliar de educación, o sea, lo propone el auxiliar, ¿ya? El auxiliar de educación debe presentar una solicitud y todos los requerimientos que especifica la normativa para la reasignación, ¿ya? Además, debe de tener una causa, ¿ya? Tiene que tener un causal para que esto se dé. O sea, no es porque simplemente eh, quiero cambiar de ambiente, ¿no? Tiene que haber alguna causa sustentable y que además también lo especifique en la norma, ¿no? Para que se haga este proceso, hay una publicación de plazas vacantes, ¿ya? Para que obviamente el auxiliar que decida hacer este proceso pueda elegir cuál es la que más le conviene. Estas plazas que van a salir en este listado, obviamente tienen que ser orgánicas, ¿no? O sea, tienen que tener un presupuesto. Recuerden que ayer también hablábamos de los códigos Nexus, ¿recuerdan? Que lo mencionaba en la norma. Estos códigos Nexus son aquel presupuesto que el Estado ya ha asignado a ese código de plaza en el que tú te vas a contratar, ¿no? Eso quiere decir que hay dinero para que te paguen mensualmente tus remuneraciones y tus vacaciones, que son los meses de enero y febrero, que es un derecho ganado por haber trabajado todos los meses del año, ¿ya? El auxiliar de educación reasignado debe asumir el cargo en un plazo de 4 días hábiles más el término de la distancia, ¿no? Usualmente, no digo siempre, pero casi en muchas de las ocasiones que las auxiliares se reasignan, son de una región a otra. Bien, entonces por eso es que la norma especifica el tiempo de tránsito, ¿ya? También está contemplado. Bien. Conformación del comité de reasignación para poder evaluar no solamente los requisitos que hemos leído muy rápidamente, sino también el hecho de la causal, porque también hemos leído que hay, se conforma un comité, ¿sí? Y este comité de reasignación evalúa las causales y los requisitos, ¿ya? Hay miembros titulares, hay miembros alternos, ¿ya? Y que obviamente tienen que dar fe que es coherente el pedido para que puedan hacer todo ese tránsito, ¿ya? Todo esto especifica, miren, todas las funciones que tiene este comité. Claro, es una responsabilidad bastante importante, porque tomen en cuenta que va a ser cubierto una plaza de una región, ¿no? Les comentaba que uno de los causales es esto, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que viene de la sierra, que viene de la selva, ¿no? Y que obviamente están dejando sin una plaza, ¿no? Para contrato. ¿Cuáles son estas causales que podrían darse a través de la reasignación? Por interés personal, ¿ya? Por unidad familiar, ¿no? O sea, tengo un esposo que es de la milicia y obviamente sabemos que ellos son asignados a diferentes departamentos o regiones del Perú, entonces quiero reasignarme porque lo han designado a una región específica por 5 años, ¿no? Por ejemplo, por razones de salud, por situaciones de emergencia o por racionalización de plazas. Voy a enfocarme puntualmente por racionalización de plazas, que puede ser un término que no todos conozcan. Cuando hablamos de racionalización, hablamos de que por motivos, que es más, por diversos motivos, pueden hacer que las metas de atención, que son la matrícula de alumnos, baje tanto, o sea, nos quedemos sin alumnos, que ya no sustenta que haya un auxiliar, ¿no? Y entonces ahí se racionaliza, o sea, se lleva el auxiliar
que obviamente ya no hay razón por qué estén allí, porque hay pocos niños, y lo llevan hacia una institución que sí amerite la presencia de un auxiliar. Bien, entonces eso se llama por racionalización de plazas, ¿no? O sea, llevan al personal donde sea necesario. Obviamente con todo y la plaza, con todo y su código Nexus, con todo su presupuesto, y ya deja de tener una plaza la institución educativa y se traslada a otro lugar. ¿Ya? Aquí está por interés personal y por unidad familiar, que obviamente ya el tenor nos dice a qué hace referencia, ¿no? Están los requisitos, que como vuelvo a mencionar, esto es un derecho que solo tienen las auxiliares o los auxiliares que son nombrados, ¿no? Y aquí especifica puntualmente cuál es todo el procedimiento. Además, también decía uno de los artículos anteriores que son desde abril a septiembre, o sea, no es en cualquier mes, ¿no? Entre abril y septiembre, la UGEL, a donde estás interesado trasladarte, propone una fecha específica y tú tienes que presentar los requisitos y sustentar cuál es tu causal de reasignación para que sea evaluado por el comité, ¿ya? Y por eso hay todo un procedimiento, ¿no? Tú te inscribes, luego está por etapas, ¿bien? Les comentaba hace un instante que usualmente es entre regiones. Miren, y aquí sustenta que hay etapa regional que corresponde al desplazamiento de auxiliar de educación en la misma región, ¿no? En la misma región. A ver, puntualicemos un ejemplo. Yo me encuentro en la región Callao. La región Callao contempla Ugel, Ventanilla y Callao, ciertamente dicho. Entonces, puede ser que yo me haya mudado de Ventanilla a Callao Centro y puedo pedir o participar en este proceso de reasignación en la etapa regional, ¿ya? Y en otra etapa interregional, obviamente es cuando voy a pretender trasladarme de una región a otra. Bien, hay criterios de evaluación y aquí también menciona las zonas de frontera o el BRAE. Recuerden que cuando leíamos las siglas hacía referencia al BRAE, ¿verdad? Ahora ya entendemos por qué, ¿no? Porque obviamente si tú te quieres reasignar de una zona urbana de Lima al BRAE, porque quieres, porque vas a mudarte, entonces hay algunas condiciones. ¿Y por qué se dan estas condiciones? Porque en ese sector o en esa zona las remuneraciones tienen una bonificación extra, o sea, ganan un poquito más, ¿no? Por zona de frontera, ¿no? También es asignado otras bonificaciones más cuando trabajan en zona rural, por obviamente las condiciones. Bien, no es lo mismo trabajar en zona urbana a zona rural o zona de frontera, ¿ya? Entonces, cada una de esas condiciones y por las diferencias de los mismos, obviamente la remuneración también cambia. Bien, hay criterios de prelación en caso de empates, ¿no? Recuerden que esto es una evaluación de un expediente, ¿no? Entonces puede aparecer que ambas maestras que pretendan ir hacia una misma escuela, porque puede ocurrir, ¿no? Recuerda que la norma tiene que contemplar todos los casos habidos y por haber. Cuando no contempla un caso o una situación, es donde hay vacíos. Y cuando ocurre en una situación real, no tienes sobre qué sustentar en el marco legal. Por eso es que la normativa contempla todas las situaciones que en ese momento se podrían suscitar, ¿ya? Para que tú sepas como participante qué vas a hacer, ¿ya? A qué te tienes que atener.
Aquí te especifica, en caso de que haya un empate, hay algunos otros aspectos que tome en cuenta, ¿ya? Luego hay una publicación de resultados preliminares, ¿no? Porque puede ser de que por allí tú sientas que no te han evaluado bien, que no tienes el puntaje coherente a lo que has presentado, que no ha sido tomado en cuenta tu causal, entonces puede haber una etapa de reclamos y lo puedes hacer porque estás en tu derecho, la norma lo avala, ¿no? Hay una presentación de reclamos y absoluciones. Bien. Y luego finalmente ya se da el proceso de adjudicación. O sea, te dicen, ok, el comité evaluado, estamos de acuerdo con que usted se traslade. Habíamos visto que puede ser en la misma región o interregiones y te dan ya tu resolución, lo cual especifica que ya no perteneces, ¿no?, a tu plaza de origen en donde te nombraste, sino ahora formas parte de otra institución educativa. Bien, entonces, así como lo ha especificado por motivos personales, también aquí especifica la norma por razones de salud, ya que también es importante. Por eso la norma especifica puntualmente qué situaciones de salud podría sustentar para pedir una reasignación. También situaciones de emergencia, ¿sí? Porque hay, bueno, sobre todo ahora en la actualidad, eh, hay tantas situaciones que en realidad se podrían dar, ¿no? Y que tú podrías sustentar muy bien para que puedas gozar de este derecho que tienes como auxiliar nombrado, que es reasignar, ¿ya? Y obviamente está especificado todo lo que procede a hacer, qué requisitos debes presentar, cómo vas a sustentar lo que pides, ¿no? Por racionalización de plazas, que es lo que ya les había comentado, que es cuando las metas de atención, que no son más que los niños matriculados, van reduciéndose y hay demasiado personal para muy poco niño, ¿no? Entonces, por eso, mire, por realización de plazas se realiza de acuerdo a los lineamientos y procedimientos aprobados en la norma técnica vigente, ¿no? Permuta, la permuta, a diferencia de una racionalización, perdón, a diferencia de, perdón, a diferencia de todo el proceso anterior que hemos leído, es cuando dos auxiliares en instituciones diferentes dicen, ah, ya, ok, tú te vas a mi escuela y yo me voy a tu escuela, ¿sí? Por acuerdo. Eso es una permuta, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta muy bien estos términos para comprenderlos y entenderlos, ¿bien? Es la reasignación. La reasignación es ya un proceso permanente, además, porque así lo especifica la norma. Sin embargo, la permuta sí puede tener un tiempo de caducidad según acuerdo de ambas partes, ¿ya? También tiene requisitos que aquí claramente los especifica, cuál es su procedimiento, cuando hace procesión de cargo también, ¿ya? El destaque, ¿ya? Es otro término, ¿no? El destaque es aquel desplazamiento temporal y excepcional de un auxiliar de educación nombrada en una plaza vacante presupuestada del mismo nivel, ¿ya? Este destaque es por un tiempo limitado, ¿no? Aquí está. Todo lo que le pide al auxiliar nombrado. Aquí hay causales de destaque, ¿bien? Por necesidad institucional, y era lo que les mencionaba, ¿no? Por unidad familiar, por salud, ¿no? ¿Cuál va a ser todo el procedimiento del destaque? ¿Ya? El destaque entre instituciones educativas de distintas subgeles, ¿no? ¿Cuál va a ser la conclusión del destaque? ¿No? Aquí está. Sobre todo, esta conclusión del destaque habla de los días o el tiempo en el cual
se va a llevar a cabo este proceso, ¿bien? De las licencias, ¿ya? La licencia es un derecho que tiene todo auxiliar de educación para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. Su transición se inicia en su centro laboral y termina con la formalización mediante resolución administrativa emitida por la instancia de gestión educativa descentralizada, ya sea la ADRE o la UGEL, según corresponda. Las licencias pueden ser con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí dice, es el derecho que tiene el auxiliar o la auxiliar de educación, ¿ya? Pero nosotros sabemos, aunque no está determinado acá, que una licencia sin goce de haber solo puede ser solicitada por una auxiliar nombrada. La auxiliar contratada no puede pedir una licencia sin goce de remuneración. Bien, las licencias con goce de remuneraciones son las siguientes: incapacidad temporal, familiar directo, enfermedad, maternidad, paternidad, adopción, fallecimiento de padres, siniestro, capacitación organizada por el Ministerio de Educación o gobiernos regionales, ¿no? Asumir representaciones oficiales del Estado peruano en eventos nacionales o internacionales. Situación expresa judicial. Representación sindical. Desempeño de cargos de consejo regional. Asistencia médica y terapias de rehabilitación y exámenes oncológicos preventivos anuales, ¿ya? Todas estas son las causas por las cuales puedes solicitar, ¿no? Una licencia con goce de remuneraciones. Y hablo puntualmente de solicitar cuando obviamente muestres los documentos sustentables, ¿no? Si tienes una terapia física, entonces colocar tu cronograma de fechas en las cuales vas a tener tus terapias. ¿Ya? Si has sido seleccionado para representar al Estado peruano porque quizás estás estudiando y bueno, tienes una exposición en una universidad que está vinculada a donde estudias, tienes también el derecho a solicitarlo, ¿no? Todo con los documentos sustentables. Las licencias sin goce de remuneraciones pueden ser por motivos particulares, capacitación no oficializada, desempeño de funciones públicas, ¿no? O enfermedades graves de los padres, cónyuges, clientes reconocidos judicialmente o ¿ya? Pero esto es algo que las auxiliares contratadas no pueden solicitar, ¿ya? Vamos a ver aquí, en las disposiciones generales, las licencias con goce o sin goce de remuneraciones se rigen por las disposiciones comunes siguientes. El procedimiento de licencia con y sin goce de remuneraciones se inicia con la solicitud escrita por el auxiliar de educación ante el director de la institución educativa de manera presencial o virtual, adjuntando los requisitos establecidos en la presente norma técnica, según el tipo de la licencia solicitada. La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Sin embargo, el director se encuentra obligado a recibirla y remitirla en un plazo de 2 días hábiles, ¿no? Al jefe de recursos humanos o a quien haga sus voces en la UGEL, según corresponda, a través de la mesa de la parte física o virtual. Bien, o sea, no quiere decir que porque ya lo ingresen, ya está aceptado, ¿no? Hay que esperar una respuesta, que obviamente lo emite el jefe de recursos humanos de la ADRE o la UGEL, a donde pertenezca la institución educativa. Si el auxiliar de educación se ausenta sin contar con la autorización resolutiva, esta ausencia es considerada como una asistencia, siendo pasible de descuento, ¿no? Y el ser caso de considerarse una falta administrativa disciplinaria, cuando excede los días, ¿ya? La licencia se otorga de manera temporal. Ajá. El jefe de recursos humanos o el que haga de sus veces de la ADRE
advierte que la documentación presentada no cumple los requisitos y condiciones, obviamente esto es cuando te lo niega, ¿no? Entonces, eh, tenemos que esperar una respuesta a través de una resolución que amerite que puedes tomarte los días solicitados, ¿ya? Aquí licencia con goce de remuneración, obviamente, y en casa, y casi usualmente son por salud, ¿no? Porque obviamente es temporal, ¿no? Cuando vamos al seguro nos dan 1 o 2 días de licencia porque obviamente en el marco de la pandemia en el cual nos hemos encontrado, ya sabemos que tenemos que prever, ¿no? Aquí están las licencias cuando algún familiar fallece, no, perdón, algún familiar directo se encuentra con enfermedad grave o terminal. También lo contempla la norma. Tienes hasta 7 días calendario con licencia. Bien, la licencia por maternidad obviamente tiene eh, especificaciones. Y miren, cuando hablamos de la licencia por maternidad, es un derecho ganado y aquí sí lo especifica, ¿no? Del auxiliar de educación nombrado o contratado, ¿no? Cosa que antes no se daba, ¿no? Usualmente solo era un derecho ganado por los auxiliares nombrados, como los anteriores mencionados, ¿no? Y los contratados, obviamente, eh, no podían hacerlo. Sin embargo, ahora ya la norma lo especifica y claramente, porque dice educación nombrado o contratado, ¿ya? Y les permite gozar de 98 días calendarios de descanso, ¿ya? Distribuido en un periodo de 49 días prenatal y 49 días postnatal, ¿ya? Los requisitos, bueno, ya, hay todos los requisitos que establece que usualmente son médicos, ¿no? Hay situaciones especiales que también lo contempla la norma, ¿no? Porque, por ejemplo, en el parto hayas tenido pues mellizos o trillizos o tengas un recién nacido con discapacidad, el descanso postnatal adicionalmente se extiende 30 días más. Ujú. En el caso de adelanto del alumbramiento, los días del periodo de descanso prenatal no gozados se acumulan con el descanso postnatal, que también puede ocurrir, ¿verdad? Hay un aplazamiento del descanso prenatal, ¿ya? Puede ser que alguna diga, no, yo voy a trabajar hasta el final para luego tener más días con mi bebé y poder acostumbrarme. Bueno, puede hacerlo, ¿no? Se llama diferir parcial o totalmente el goce de descanso prenatal. También está contemplado en la norma, ¿ya? Hay todos unos requisitos que tienes que presentar. Y hay algo muy importante que deben de saber, porque aquí sí contempla un auxiliar contratado. Tienes que presentar todo lo que te solicitan, absolutamente todo. Aquí no es de que puedo dejar de o puedo omitir alguno, no, porque recuerden que son documentos administrativos sustentables a las licencias que está solicitando. Bien, entonces, esto es algo que sí, sobre todo, está dentro del marco de un embarazo, tienes que conversarlo mucho con el familiar que te acompañe para que tengas todos los requisitos, porque casi usualmente no lo hace la misma persona, sino algún familiar que sea el apoyo en ese tipo de situaciones. Bien, ahora miren, también hay el caso de los auxiliares varones, bien, y hay licencias ya contemplados en la norma por paternidad, ¿no? Ellos también han ganado ese derecho, ¿no? El auxiliar de educación nombrado o contratado también tiene derecho a una licencia remunerada de paternidad por 10 días calendarios consecutivos en el caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente. Aquí también contemplan, no todos son casados, ¿no? También hay personas que están dentro del marco del conviviente. Entonces, también tiene derecho a
gozar de este beneficio porque lo establece la norma. También hay licencia por adopciones y también dice auxiliar nombrado y contratado, ¿ya? Cuando estás en todo un proceso de adopción, ya que no tenga más de 12 años. Ahí hay un requisito importante, ¿no? Entonces, también contempla licencia, licencia por fallecimiento de los padres, cónyuges o hijos, sea familiares directos, ¿ya? Tienes 8 días calendario, si es que es de padres, ¿no? Cónyuge o hijos cuando se produjera en la provincia donde prestas el servicio, ¿ya? Si tienes que desplazarte a otra provincia o región, ya no tienes 8 días, sino tienes 15 días. Está establecido en la norma. También hay una licencia por siniestros y también menciona al auxiliar contratado, ¿sí? Ya sea lluvias, huaicos, cualquier desastre natural, tienes 30 días calendarios que vas al máximo, dice, ¿no? Como máximo 30 días calendario, ¿no? Y remunerados, dependiendo de la gravedad del siniestro, ¿no? También hay requisitos. Licencia por capacitación organizada por el MINEDU o los gobiernos regionales, ¿no? En este afán. Recuerden que en los artículos anteriores habla mucho de la autocapacitación. Entonces, obviamente, si te piden que estés, que conozcas los programas, que sepas cuál es una interacción oportuna, ¿no? A través de capacitaciones, tiene que contemplarlo, ¿no? Y tiene que dar pase a las condiciones necesarias para que esto se dé. Bien, entonces, aquí en la norma lo especifica, ¿ya? Por asumir representaciones oficiales del Estado peruano también, ¿no? Por situación expresa judicial, militar o policial, ¿no? Tenemos también por allí algunas situaciones judiciales que tengamos que asistir, también contempla las auxiliares nombrados y contratados, ¿no? Porque tienen que ir a las audiencias y pueden trasladarse a ello, ¿no? Además, también, miren, están regulados por otra norma administrativa que el Poder Judicial obviamente toma en cuenta, ¿no? Licencia por representación sindical, ¿sí? Esto de representación sindical sí es puntualmente para los auxiliares nombrados, ¿ya? Entonces aquí los beneficiarios de las licencias de alcance nacional, bien, aquí está, especifica todo lo que procede. Ajá, licencia, bueno, habíamos dicho que había nacional, regional, ¿verdad? Ahí está. Licencia por asistencia médica, terapias también, o por cargos de consejería regional, también tiene todos los requisitos, licencias para realizarse exámenes oncológicos preventivos anuales, tienen también desde 2 días hasta 30 días que pueden gozar de la licencia con una remuneración normal, ¿no? También aquí hay especificaciones, licencias sin goce de haber, ¿bien? Aquí sí especifica puntualmente para auxiliares de educación nombrados, ¿sí? Solo nombrados, que era lo que les había mencionado al inicio, ¿no? Entonces hay varias causales por los cuales un auxiliar nombrado puede pedir una licencia sin goce de remuneración. También contempla los permisos, ¿no? Cuántos permisos debes de tener y cuáles son las causas, ¿ya? Hay con remuneración y sin remuneración. Bien, entonces aquí, sin remuneración. La norma es muy clara
y especifica las diferentes situaciones. Bien, recuerden que se los mencioné hace un rato. Todos estos aspectos que toma en cuenta la norma son situaciones que pudieran surgir, ¿no? Aquellas que no están contempladas aquí crean vacíos legales, ¿no? Y esos vacíos legales, casi en su totalidad, son a favor de la persona que lo vive en ese momento, porque no hay en dónde ampararnos. O sea, no hay ningún documento legal que te diga, no, no se puede, o sí, sí se puede. Y ante esa ambigüedad, usualmente, siempre no les queda más que aceptar. Bien, entonces, por eso es que intenta la normativa contemplar todos los aspectos. Es más, ustedes deberían de tener este documento en su carpeta de auxiliar, ¿sí? Para que puedan contemplar. Nadie sabe qué situaciones son las que nos toquen vivir. Bien. Este documento también, ya finalizándolo, tiene todos los anexos de lo que contempla la norma, ¿ya? Aquí está el anexo. Si tú quieres postular a un proceso de reasignación o cuadro de, bueno, y todo lo que especifica, ¿no? Aquí están los anexos. Obviamente son documentos que cuando quieres hacer efectivo tu derecho, tienes que imprimir y adjuntar, perdón, a todos los requisitos que la norma establece. Bien. Bueno, estimadas estudiantes, ese ha sido el recorrido por el tránsito de la norma en su análisis y lectura. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que no solo es importante que ustedes, bajo este interés de querer postular a a este trabajo tan importante que, como ya lo hemos visto, es básico y necesario para la dinámica del trabajo con niños o jóvenes en una institución educativa, sepan cuáles son sus derechos, sepan también a cuáles ustedes pueden atenerse, porque como hemos leído también, hay aquellos que solo contemplan a los auxiliares nombrados y no a los contratados. Pero hay aquellos causales también, como por ejemplo saber bajo norma, como paternidad, cuántos días me corresponde de licencia si mi cónyuge o conviviente ha dado a luz. O sea, básicamente norma y rige tu trabajo. Entonces, es muy importante que este análisis se pueda hacer de manera puntual, ¿no? Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes estos 2 días en los cuales hemos leído la norma, hemos aclarado algunas dudas, he podido acompañarlas en el proceso de la comprensión con algunas siglas o algunos procesos en los cuales se enmarca en esta norma, y va a ser también un gusto poder trabajar con ustedes los primeros días de enero, todo el marco conceptual que necesitan conocer para desempeñar una labor de interacción con los niños y con los jóvenes, como acciones que un auxiliar de educación inicial, en este caso, tiene que realizar en las aulas. Me despido deseándoles que ya a 1 o 2 días de terminar este año 2023 tengan a bien compartir este momento tan especial con sus familiares o personas que tengan un lugar en su corazón, que se proyecten nuevas metas y expectativas para el 2024 y que sobre todo se propongan a sí mismos y con ayuda de Dios el poder cumplir sus metas. Nos estamos viendo entonces el próximo año para empezar con la dinámica de conceptos
que necesita el auxiliar de educación para desempeñar una labor proactiva, una labor eficaz y una labor eficiente. Feliz año. Un abrazo.